Hola, les habla Bel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 30, Las Montañas Samnitas. El famoso poeta romano Virgilio a veces escribía 3 oraciones en un día entero y luego las borraba, no contento con su trabajo. Esto fue lo que un día escribió en su obra llamada La Eneida. Recuerda, Romano, que es para ti gobernar a las naciones. Esta será tu tarea: imponer los caminos de la paz, perdonar a los vencidos y domar a los orgullosos de la guerra. Estoy casi seguro que el día que escribió eso no se sentía mal por lo que logró. En los próximos 100 años veremos cómo Roma se convertirá de un centro regional al poder indiscutido de la península itálica. Hace menos de 40 años todo el mundo se unió a darle patadas a Roma, pensando que los senones de Breno la dejaron moribunda. Pero pronto ni una tribu de Italia le causará amenazas a los romanos, y cuando lo vuelvan a hacer en unos 150 años, no será para desafiar el poder de Roma, sino para ser incluidos como ciudadanos de Roma. Pero por supuesto aún no estamos allí, así que vamos paso por paso. En esta época, Roma estaba preocupada con galos. Y no estoy hablando de los galos senones, sino de galos en general. En la conciencia común de los romanos, la idea de los galos se había metido muy profundamente, y cada vez que noticias surgían de galos andando perdidos por los Apeninos o por las llanuras de Italia central, Roma nombraba a un dictador. La preocupación de los galos fue tan importante en Roma que el Senado decidió enviar mensajeros especiales hacia las montañas al oeste de Roma y ponerse en contacto con una de las tribus que vivía en esa zona, los samnitas. Y ahora, en vez de nombrar un podcast de la semana, voy a hacer algo un tanto diferente. Por primera vez voy a lanzar una pregunta al público. Una sola pregunta. Y más que una pregunta, se trata de una sugerencia. Se trata del apellido de la familia de nuestra pequeña saga familiar. Como habrán notado, desde que la saga empezó en el episodio 16, yo nunca he citado un apellido o una gens familiar y siempre me refería a ellos como nombres tales como Marco el cinturero o tía Julia y así sucesivamente. Si bien esa familia era de origen plebeyo, los plebeyos también tenían sus propios apellidos y grupos familiares, y algunos de esos apellidos hasta tenían miembros en ambas partes de la pirámide social de Roma. También quisiera resaltar que mi idea es continuar con esta misma historia, la misma sangre corriendo por las venas de esa familia a través de unos 8 siglos, así que a veces ese apellido podrá cambiar, como es obvio en un caso de adopción o en el caso de muchachas casadas dentro de familias nuevas con gens nuevas. Así que ese apellido no me va a atar a un nombre de ninguna manera por los 800 años. Y también quiero destacar que no quiero un apellido demasiado oscuro o un apellido demasiado obvio o extravagante, porque este cuento ya va denotando que esta familia, la familia de Lucio, está destinada a vérselas con guerras, enfermedades, sentimientos religiosos, emperadores y luego con el cristianismo, crucifixiones y muchas otras cosas que irán apareciendo a medida que el podcast avanza. Entonces, ¿alguien tiene una propuesta para el apellido de la familia de Marco y Lucio? Si es así, por favor dejen un mensaje, ya saben dónde. Vayan a www.elcuentoderoma.com y de ahí a la página del contacto. Es así de simple. Con eso cierro este segmento del podcast de la semana. Esta vez duró menos de 2 minutos, como habrán visto. Bueno, volviendo a El Cuento de Roma y a los samnitas y a las montañas de los samnitas. Pero antes de hablar de eso, realmente necesito destacar 5 cosas que pasaron entre el ascenso del primer cónsul plebeyo, Lucio VI Laterano, y el enfrentamiento entre Roma y los samnitas. 1. Después de que el Senado romano aceptó nombrar a un cónsul de entre los plebeyos, la función del tribuno militar cayó en desuso, y nunca más Roma volvió a utilizar ese título para nombrar a un magistrado. 2. En el año 350, los romanos vencieron a un grupo de galos que llegaron a las mismísimas puertas de Roma, pero no tenían suficientes fuerzas como para ponerle un asedio a la ciudad.
3. En el año 357 a.C., un plebeyo fue elegido como dictador por primera vez. Se trata de un hombre llamado Cayo Marcio Rutilo. Repito este nombre, Cayo Marcio Rutilo, y él logró vencer a unos etruscos que se lanzaron al ataque en contra de Roma ese mismo año. Rutilo logró tomar 8.000 prisioneros de guerra que fueron capturados en los salares entre la ciudad misma y la costa del mar Mediterráneo. Ese hombre Rutilo también fue nombrado como cónsul 4 veces más tarde, pero algunos historiadores dicen que la familia de los Marcios embellecieron la historia de ese hombre como para darle un mejor futuro a futuras generaciones de los Marcios. Lo que sí sabemos que Rutilo fue a pelear en contra de los samnitas tanto en la primera guerra samnita como en la segunda. 4. Después de esa derrota y a medida que el tiempo avanzaba, los etruscos lentamente fueron convirtiéndose en actores, músicos, poetas, malabaristas, acróbatas y payasos y cualquier otro tipo de artistas para fiestas romanas, tanto religiosas como seculares. Si bien Roma ya disfrutaba de peleas entre guerreros como un espectáculo para el público, y si bien el término gladiador ya era conocido como tal, los gladiadores aún no eran la atracción principal en Roma. La atracción principal en la ciudad de las 7 colinas eran las carreras de caballos, en aquel hipódromo que se asentaba entre las colinas del Aventino y el Palatino. Por supuesto, estoy hablando del Circo Máximo. Y 5. En el año 351 a.C., aquel mismo Cayo Marcio Rutilo, que se convirtió en el primer dictador plebeyo de Roma, también fue proclamado como el primer censor romano de origen plebeyo. Con esto, los plebeyos han equilibrado un poco la balanza entre las clases sociales, habiendo obtenido los 3 puestos de magistrados que les eran prohibidos hasta ese entonces. Y ahora sí, volvemos a los samnitas. En realidad había 4 tribus de considerable poder en esa misma zona, tanto como guerreros como en el sentido económico. Ellos compartían la parte central de los Apeninos y hablaban el idioma oscano. Los hirpinos, los caudinos, los caracenos y los pentros. Antes de entrar al tema de los samnitas como un pueblo en general, les quiero dar una sola oración, repito, una sola oración de cada una de estas 4 tribus, aparte del hecho que las 4 hablaban un idioma que los romanos ni entendían ni les caía bien. Los hirpinos, llamados así porque la palabra hirpio significa lobo en su lengua, vivían al sur de la región ocupada de todos los samnitas en general, es decir, que ellos estaban más cerca de Campania, la cual Roma tendrá que ir a defender pronto. Los caudinos ocupaban la parte más occidental del territorio samnita, es decir, más al sur de las montañas, y eran los más cercanos a los pueblos establecidos por colonizadores griegos, y por ende, muchas veces los romanos consideraban que estos no eran samnitas propiamente dichos, a pesar de que fue en este territorio que los romanos sufrirán su mayor derrota, la batalla de las Orcas Caudinas, que será un episodio en sí porque fue una de las derrotas más humillantes de Roma. Los caracenos vivían al norte de los territorios samnitas y por ende fueron los primeros de los samnitas que vinieron en contacto con los romanos, tanto así que muchos de ellos hasta se consideraban romanos. Y finalmente los pentros se encontraban en la parte central de los samnitas y por ende ocupaban las zonas montañosas de los Apeninos y fueron, de acuerdo a varios historiadores, los luchadores más feroces en contra del poder de Roma. Bueno, ahí lo tenemos, 4 pueblos samnitas en 4 oraciones bien largas. Algunos historiadores también consideran a una tribu en Apulia llamada los frentanos como samnitas, pero no tenemos hoy en día mucha información de ellos. Cuando los enviados romanos llegaron a esa zona, fueron a todas las ciudades y pueblos que eran consideradas como las capitales de esas 4 tribus y, en el nombre del Senado romano, firmaron tratados con los samnitas. Pero lo más gracioso de esto es que ni Tito Livio ni otras fuentes nos indican qué fue lo que esos tratados acordaron y para qué servían. Mi opinión personal es que Roma simplemente hacía todo lo posible para poder concentrarse en el tema de los galos para cuando estos atacasen otra vez. Pero bueno, eso se puede debatir y como dije, es solamente mi opinión.
Otra de las razones por la cual mantengo esa opinión es que más o menos al mismo tiempo Roma también firmó un tratado de respeto mutuo de zonas de influencia con los cartaginenses, y para eso puse un mapa en mi sitio web para que puedan ver dónde barcos romanos podían navegar libremente, dónde podían entrar en aguas consideradas de Cartago si dicho barco estaba en problemas, y donde barcos romanos no podían ni aparecer bajo ninguna circunstancia. Como una nota de al lado, ese tratado también se firmó ese mismo año, y con ese propósito una delegación de Cartago arribó a Roma, quedándose en Roma por casi un año entero. Varios senadores tenían enlaces muy cordiales, así como muy ventajosos, económicamente hablando, con los cartaginenses, y así no les fue difícil crear lazos comerciales entre las dos ciudades. Si bien tanto Roma como Cartago se miraban como uno podría decir hoy en día los Estados Unidos y China, o como los Estados Unidos y Rusia unos 30 años atrás, no existían verdaderas situaciones de un estado de guerra inminente en aquellos tiempos. Eso vendría después. En nuestra saga familiar, Marcia, con dos de sus hijos, llamados Hanno y Paulio, estaban a bordo de los barcos que anclaron en el puerto de Ostia ese año, y el mayor de ellos también trajo a su hijo mayor a Roma. Hanno y Paulio visitaron Roma varias veces en sus vidas, pero por razones de negocio nunca tuvieron tiempo para visitar a los familiares de su tío Lucio, ahora en una tumba a lo largo de una de las vías que salían de Roma. Falvio, el segundo hijo de Hanno, nunca había visitado la ciudad eterna antes, y todo lo que Roma brindaba impresionó al joven. En cuanto a Marcia, una de las primeras cosas que hizo al volver a Roma fue a visitar la tumba de Lucio. El día que Marco la mandó casada a Cartago, ella sintió que jamás volvería a ver a su hermano, y ese sentimiento resultó exacto. De la mano de Aeliana, Marcia fue a llevar flores de narcisos blancos de flor doble a la tumba de su hermano, y cuando Aeliana le contó de sus sentimientos en cuanto a dónde se encontraba Lucio ahora, porque había cambiado tanto en su vida, Marcia suspiró con alegría. Durante el año que pasaron juntas, leyeron, discutieron y escribieron mucho. Y también duplicaron cosas que Aeliana había escrito antes. Y Marcia le daba profunda atención a una oración que el padre de ella y de Lucio le había dicho un día. Los dioses fueron inventados por viejos astutos para poder asustar y mantener bajo control a los que eran más fuertes que ellos. Si bien en Roma, no ofrecer sacrificios en los templos durante los días requeridos era considerado una ofensa capital, tanto Aeliana como Marcia sintieron que existía algo más poderoso que todos aquellos dioses, que no hacían otra cosa que envenenarse entre ellos, crear discordia entre ellos y reírse del sufrimiento de los humanos allá abajo entre ellos. Tal vez había dioses, o tal vez había un solo dios, pero las dos ancianas no podían saber eso, no en esa época. Lo que Marcia sí podía sentir era que su nieto Falvio se estaba enamorando de Roma con cada día que pasaba, y que eso no le iba a gustar a sus otros hermanos. En Cartago, muchachos eran educados de una manera diferente que en Roma. Roma hacía hincapié en patria, fuerza y en el ejército por medio de sacrificios físicos propios. Cartago hacía hincapié en riquezas, expansión naval y bienestar por medio de mercenarios y contratistas. Mientras Roma lo hacía todo a puño y a uñazos, Cartago le vendía el trabajo a otros para ellos no ensuciarse los puños y las uñas. Por supuesto que Roma cambiará en 3 siglos, y por supuesto que Cartago no existirá en 3 siglos, pero eso es un cuento para el año que viene a la velocidad que vamos en este podcast. Bueno, un par de años más tarde los samnitas, con un tratado de paz con los romanos, invadieron Campania. El tema fue más o menos así. En el año 343 a.C., una delegación de Capua fue a Roma llevando consigo regalos para los senadores romanos y para sus esposas, y pidiendo una audiencia de emergencia ante los eventos que se desplegaban en el sur de Italia. Capua, y en realidad toda Campania, que era conocida como una tierra de vida fácil y frutas abundantes, necesitaba ayuda de Roma porque la amenaza de los samnitas se había hecho efectiva y las incursiones de las tribus de las montañas, ya Capua, no las podía contener. Era como una repetición de lo que pasó cuando Clusium fue invadida por los senones de Breno, ¿se acuerdan?
Bueno, si no, fíjense en nuestro episodio 25, pero sea como sea, los romanos sí se acordaban de eso y hasta un animal no se quema 2 veces con la misma comida. Dentro del Senado, los romanos le explicaron a los campanios que entre los dos pueblos, los romanos y los samnitas, existía un tratado de no agresión. Los romanos habían tomado un juramento frente a sus dioses, así que no había ni modo que Roma iría a defender a Capua. Los viejos de Capua, como se habían imaginado que los senadores romanos les dirían eso, no movieron ni una pestaña y fueron al punto siguiente de su plan. Me imagino que fue más o menos así. Bueno, en vista de que Roma no nos puede ayudar, ya que se ve obligada a respetar su tratado de paz con el pueblo que nos está amenazando de muerte y esclavitud, el cual nosotros respetamos y valoramos, no nos queda otra opción que someternos enteramente bajo el mando y comando de Roma efectivamente ya. ¿Cómo?, se habrán preguntado los senadores romanos, no creyendo a sus propios oídos lo que el viejo de Capua acababa de decir. Así es. Lamentablemente el pueblo de Capua y Campania entera ha llegado a la conclusión que es mejor vivir bajo el ala protectora del poder de Roma que bajo el yugo y abuso de los samnitas. A ver, interrumpió otro senador. ¿Decís que todo lo que Campania produce estaría bajo el mando y a la disposición de Roma? Estas fueron mis palabras, oh senador. Inmediatamente los senadores romanos pidieron un breve receso para discutir este asunto, esta nueva oferta totalmente increíble entre ellos y afuera del alcance de los oídos de los capuanos. Y personalmente creo que esta deliberación no duró ni 5 minutos, porque si Roma obtenía todas las tierras fértiles de Campania, el hambre, las plagas por la falta de alimentos y todas las dificultades comerciales de Roma serían parte de la historia de un día al otro. ¿Se puede imaginar? El territorio de Roma se duplicaría en un solo día y frutas, olivas, trigo, ganado, más todos los puertos nuevos y toneladas de poblados con toneladas de gente nueva, todo era de Roma. Y así fue que los romanos, no pudiendo decirle que no a un regalo de ese tamaño, decidieron enviar a una delegación a donde los samnitas. Menos de 10 años antes habían firmado la paz, ciudad por ciudad. Ahora iban hacia esas mismas ciudades a pedirles a los samnitas que, como Campania era ahora parte del territorio de Roma, los samnitas se mantuvieran afuera de Campania porque eso violaba el tratado que entre los dos habían hecho. ¿Se puede imaginar cómo reaccionó la corte de esas ciudades? No solo le decían que no, sino que en algunas de las ciudades hasta los mandaban fuera de la ciudad a insultos. Y en más de una ocasión mandaron a ejércitos a Capua a castigar a la gente de esa ciudad por pedirle ayuda a Roma. Y eso en frente a la delegación romana. Cuando la delegación romana retornó a Roma, inmediatamente enviaron a los fetiales, aquellos embajadores creados por el cuarto rey de Roma, Ancomarcio, a donde los samnitas, a leer las condiciones de paz y guerra. Cuando estos fetiales fueron rechazados por los samnitas con burlas y risas, la guerra era inevitable. Estamos en el año 343 a.C. y la primera de las 3 guerras samnitas acababa de estallar. Hoy en día, historiadores modernos dudan que ese cuento, contado así por Tito Livio, sea cierto en sus detalles, puesto que los campanios, conocidos en toda Italia como un pueblo bastante arrogante, se arrojaría a los pies de los romanos con tanta facilidad, sobre todo si consideramos que en la Segunda Guerra Púnica, Capua estaba en contra de Roma. Pero bueno, la verdad es que la guerra sí estalló y Roma envió tropas hacia Campania. Estas tropas estaban divididas entre los 2 cónsules de ese año. Un hombre llamado Aulo Cornelio Coso, que fue un comandante mediocre y del cual podemos olvidarnos apenas salgamos de esta década, y otro hombre llamado Marco Valerio Corvo, un verdadero héroe de sus tiempos. De Marco Valerio Corvo no nos podremos olvidar así de pronto, porque por un lado él fue nombrado dictador de Roma 2 veces y cónsul de Roma 6 veces, y por el otro lado, la primera vez que fue elegido cónsul fue a la edad de 23. Y otra cosa, Marco Valerio Corvo vivió hasta la edad de 100.
En cuanto a Aulo Cornelio Coso, que hace menos de un minuto les dije que era un comandante militar mediocre, sí necesito destacar una cosa porque unos 100 años antes había otro líder llamado, Aulo Cornelio Coso. Así que ambos personajes tenían exactamente el mismo nombre, apellido y pertenecían a la misma gens familiar, los Cosos. Uno vivía allá por el tiempo de las guerras en contra de Vélez y fue el hombre que terminó matando al rey etrusco Lars Tolumnio en una pelea mano a mano en el año 426 a.C. Aquel Aulo fue uno de los únicos 3 romanos en toda la historia de Roma antigua en recibir la famosa expolia o pima por matar a un líder enemigo en un combate así. De él hemos hablado en nuestro episodio 23, No llores por mí, Vélez. Este Aulo, en cambio, era muy diferente. Reservado y no tan astuto, militarmente hablando, él tuvo la suerte de tener a su lado a un tribuno llamado Decio. Y en nuestra saga familiar, Marco Valerio Corvo nació el mismo año que Publio, el hijo menor de Lucio. También tengo que destacar que todos los hijos de Lucio fueron a Campania a luchar en contra de los samnitas, con la excepción de Cesón y, por supuesto, Espurio el arquero, de quien nadie había oído mucho desde que se unió a la tripulación de un barco pirata con rumbo a la isla de Creta. En cuanto a Cesón, él había empezado la carrera política de Roma, también conocida como Cursus Honorum o el curso de honores en castellano, y durante la Primera Guerra Samnita se encontraba en el norte de Italia. En un futuro no tan distante, vamos a dedicar un episodio entero al Cursus Honorum porque realmente vale la pena analizarlo. También, uno de los hijos de Lucio caerá en la primera batalla en contra de los samnitas y otro abandonará Roma después de la Primera Guerra Samnita en otro increíble vueltazo de la vida. Pero vamos a ver todo eso y mucho más en el episodio que viene. Entonces, en nuestro episodio que viene vamos a hablar más de nuestros 2 cónsules enviados a luchar en contra de los samnitas y también vamos a presentar a un tribuno que estaba bajo el mando de Aulo Cornelio Coso. Ese hombre fue uno de los únicos 10 hombres en toda la historia de Roma antigua que recibió la decoración más prestigiosa que un soldado romano puede obtener en su vida. Estoy hablando de la famosa corona gramínea. Y el nombre del hombre que recibió esa corona gramínea era Publio Decio Mus. Y en honor a él, nuestro próximo episodio se llama Episodio 31, La Corona Gramínea. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.